¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo se encuentran? Es un gusto volverlos a saludar. El día de hoy llegamos al último video del capítulo de conmutadores, donde les voy a presentar el resultado de un programa que diseñé. Al igual que en otros casos de videos anteriores, consideré que, dado que solamente es una herramienta o este resultado es una herramienta para nosotros interpretar lo que estamos obteniendo de los conmutadores y la utilidad que esto tiene con la parte de computación cuántica, no consideré necesario explicarles el código, ya que pues no está como tal relacionado a los procesos que vamos a hacer de los algoritmos cuánticos, sino simplemente nos va a dar ideas o nociones de cómo podemos nosotros jugar con nuestros operadores para generar procesos de interferencia o aumentar las amplitudes de probabilidad de nuestros estados unos sobre otros. Entonces, fue por eso. Les comento, como siempre, todos los códigos de los resultados que muestro están disponibles en un link en la descripción del video. Por si ustedes quieren descargarlos y hacer sus propios experimentos, siéntanse libres de hacerlo. Entonces, bueno, sin más, vámonos directo a los resultados. En este caso, bueno, algo que incorporé extra fue hacer o establecer un método para mapear, digamos, el valor de lo que es el conmutador. En este caso, lo que hice yo fue tomar algo que se llama como, o se conoce como la norma Frobenius o Frobenius. En este caso, esto lo definimos, y se los voy a poner acá rápidamente de forma matemática. Es una forma de sumar todos los elementos de la matriz elevados al cuadrado, básicamente, donde tenemos la raíz cuadrada. Podemos recorrer en I y en J todos los elementos de la matriz, y en N, M y J, donde básicamente lo que vamos a hacer es sumar todos los elementos que tiene la matriz y vamos a obtener la raíz cuadrada de esto. Esto que nos dice, pues es una forma, digamos, de obtener el peso o qué tan grande, digamos, es esa matriz. Viéndolo en un ejemplo muy sencillo, podemos, por ejemplo, tomar una matriz ejemplo, 1, 2, 3, 4, y aplicar esta norma de Frobenius, que sería básicamente la raíz de 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado más, y yo aquí, 3 al cuadrado y le pongo 4. Una disculpa. 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Que me parece que es 4 por 16, 9 raíz de 30. Ujú. Si me equivoco, ahí pónganlo en los comentarios. Según yo es raíz de 30. Pero esta sería una forma de hacerlo para que ustedes no se queden como que como de nada más con la pura fórmula, sino que vean que es muy sencillo. Simplemente sumar todos los elementos de la matriz elevados al cuadrado y sacar la raíz. Y esto, bueno, yo lo hago porque si, lo que propuse fue básicamente tomar tres tipos de operadores: el operador X, el operador Y y el operador Z, pero en sus formas generales. Y estas son las formas generales de los operadores X, Y y Z de Pauli que hemos visto. En este caso, el operador X está definido por esta matriz, donde, o más bien el operador Rx, que es la forma general del operador X, donde estamos asociando un ángulo o una fase, lo mismo para el operador Ry y el Rz. Con estos, lo que podemos describir es cualquier tipo de rotación asociada al operador Pauli X, la podemos definir con esta matriz. Lo mismo para el operador Pauli Y, lo podemos, cualquier tipo de rotación asociada a ese operador, lo podemos definir con esta matriz. Y para el caso de Z, lo mismo. Entonces, básicamente son las formas genéricas de estos operadores que hemos usado, donde particularmente con, me parece que el valor de pi, nosotros retomamos o regresamos a la representación de nuestros operadores de Pauli que hemos estado usando, el x, y z. Es decir, que cuando sustituimos este valor, por ejemplo, el de caso de x, este teta lo igualamos a pi, obtenemos como tal el operador x, el que hemos estado usando. Entonces, nada más para que sepan que, bueno, yo los invito a que hagan el cálculo para que lo comprueben, sea una actividad para ustedes.
Y en este caso, bueno, cuando calculamos la norma de Frobenius de un conmutador, lo que estoy proponiendo es que estamos midiendo qué tan lejos está este conmutador de la matriz cero. En la matriz cero sería el caso cuando los operadores conmutan, que era lo que veíamos anteriormente. Digamos, tenemos el operador de A y B. Si conmutan, decíamos que era igual a cero. En nuestro caso, lo que estamos diciendo es que es igual a la matriz cero. Entonces sería hasta cierto punto una idea equivalente. Y esto lo hago porque, como vamos ahorita en este caso a tomar el conmutador, en este caso de Rx con Ry, en el caso de acá Rx con Rz, y en el de acá Rz con Ry. Entonces, lo que obtenemos nosotros es que yo lo que voy haciendo es haciendo un barrido o un recorrido de valores. Recuerden que estas compuertas tienen un rango que va de 0 a 2pi. Voy a poner aquí, y esto es el rango de valores, para que no se vaya a confundir con lo del operador o los conmutadores por este corchete. Entonces, lo que tenemos es que vamos recorriendo en diferentes valores y también vamos recorriendo en diferentes valores, en este caso de Rx y de Ry. Y vamos, o lo que iba haciendo yo es calcular la norma de Frobenius para generar una especie de mapa de calor, que es lo que tenemos aquí, de cada uno de estos conmutadores. Entonces, en este caso lo que se vuelve interesante es, por ejemplo, en este punto, que es aproximadamente pi, lo que tengo aquí, recuerden que está puesto en radianes, entonces sería más o menos en este punto, que cuando sabemos que cuando teta vale pi, en el caso de Rx, recuperamos el operador Pauli X, y cuando teta vale pi, en el caso de Ry, recuperamos el operador Pauli Y. Pues justo en esos puntos, cuando valen pi, es donde el conmutador, o más bien estos operadores no conmutan con mayor fuerza, es decir, que generan mayor interferencia, si queremos también verlo de esa manera, o generan una competencia mayor. Y a medida que nosotros vamos cambiando los valores, podemos ver que inclusive hay puntos, por ejemplo, este de aquí, donde pues prácticamente los operadores conmutan o aproximadamente conmutan. Es decir, que no tienen procesos de interferencia o no compiten. Lo mismo lo vemos en los otros puntos, donde también aproximadamente en estos lugares donde vale pi, es donde tenemos como que el mayor punto de no conmutatividad o mayor competencia. Y a medida que vamos cambiando, pues se van mostrando diferentes patrones. Entonces esto es interesante porque nosotros podemos ver, y esto lo relacionamos mucho con la parte de algoritmos cuánticos variacionales, donde nosotros a través de ciertas reglas vamos a modificar estos parámetros teta, o este parámetro de acá, lambda, o este teta de aquí también, a razón de alguna regla, y con esto vamos generando competencias o interferencias de diferente magnitud y de diferente forma en diferentes etapas del circuito. Esto se los adelanto porque, bueno, aún falta bastantes capítulos para llegar a esa parte de algoritmos cuánticos variacionales, pero es importante que ustedes vayan generando una idea de cómo funciona, sobre todo si hay gente que trabaje con esa parte y que sepan cómo más o menos interpretarlo, al menos tomando en cuenta la perspectiva de los conmutadores. Y un último ejemplo que hice fue ahora tomar en cuenta una especie de caso en cadena o simultáneo, donde yo estoy tomando el conmutador, en este caso se los voy a poner como lo calculé, que es básicamente el conmutador de RY, disculpen, RY con RZ. Y de lo que me daba acuérdense que esto yo le aplico lo de la norma de Frobenius. Del resultado de esto, sacaba el conmutador ahora con respecto de RZ y volvía de todo esto a sacar un valor, digamos, general le voy a llamar a todo esto O grandota, operador grandote. Entonces saco este valor y le saco la norma de Frobenius de todo esto, ¿ok?
Entonces, eso fue lo que hice en esta parte para hacer como que un ejemplo un poco más elaborado o más interesante. Yo lo que quiero que ustedes vean aquí es que en el caso de, por ejemplo, hacer a pares, por ejemplo, el RX, el RY o el RZ-RX que veíamos en los casos anteriores, donde se mostraban patrones muy simples, cuando empezamos a meter ya secuencias de compuertas, que por ejemplo podría ser en este caso algo así, em, podría ser por ejemplo una compuerta RZ, luego una compuerta RY y finalmente una compuerta RX. Más o menos podría representar algo así la operación esta que tenemos del conmutador o el fenómeno que se está dando, visto desde la perspectiva de los conmutadores. Lo que vemos es que los patrones de interferencia o de no conmutatividad se vuelven más complejos. En este caso, estamos ahora teniendo en esta como perspectiva con estos tres mm, ejes. El gamma corresponde a Rx, el beta corresponde a Ry y el delta corresponde a Rz, nada más para que lo tengan en cuenta. Cómo estos van cambiando dependiendo los valores que yo voy poniendo. ¿Y esto qué nos dice? Aquí es, por ejemplo, otra perspectiva donde podemos como que asociar cuatro como que puntos donde se muestran grandes procesos de no conmutatividad o de interferencia. Pues es con esto con lo que podemos ir jugando para generar patrones de comportamiento en nuestros circuitos cuánticos mucho más complejos. En el caso del plano, cuando veíamos el conmutador de Rx con Ry, pues se mostraba un patrón o un mapa de calor bastante predecible. Pero vemos que ahora, cuando estamos asociando ya la interacción, por ejemplo, de dos operadores que no conmutan, que es el caso de Ry y RZ, y le incorporamos a esta no conmutatividad o a esta interferencia una tercera interferencia que es la de Rx, posterior a esta, vemos que empiezan a generar ahora sí como comportamientos mucho más complejos. Por ejemplo, en este caso lo vemos en la perspectiva de lo que es el plano de Rx y RZ. También aquí tomé otra perspectiva en otra área, donde ahora se ve como que un poquito una especie de zigzag o de serpiente de lo que es como que la forma en cómo se va mostrando la no conmutatividad más fuerte o la interferencia más fuerte, la competencia más fuerte de estos operadores. Y visto también, por ejemplo, a una perspectiva donde tenemos RY y Rx, como visto desde arriba, vemos que igual tenemos como que ciertos puntos muy marcados, pero otros un poquito más suaves, que son, por ejemplo, estos de acá. Entonces vemos que realmente podemos, con pocos operadores o pocas compuertas, en este caso la Rx, Ry y Rz, acomodándolas de ciertas formas, generar ciertos procesos de interferencia que ya se vuelven bastante complejos, a pesar de que son posiblemente nada más tres compuertas con tres valores específicos. Entonces, esto, si ustedes pues pueden imaginar cómo lo iríamos ocupando en la parte de algoritmos cuánticos, sobre todo en como les comentaba, de algoritmos cuánticos variacionales, pues nos empieza a dar una serie de herramientas bastante interesantes, en el sentido de que podemos nosotros encontrar o buscar estas estructuras de interferencia y de competencia entre los operadores que generen el aumento de probabilidad o la amplitud de probabilidad de obtener ciertos estados sobre otros, eh, con vistas a que obviamente este proceso resuelva algún problema que estamos planteando. Entonces, yo creo que era algo interesante. También sé que puede ser un poquito complejo, ahorita que, digamos, lo vemos nada más con este ejemplo gráfico, aunque posiblemente para muchos les sea de mucha ayuda. A mí me ayudó bastante cuando lo pensé así. Pero lo vamos a ver en acción, como les comento, ya en los capítulos, digamos, que vienen. Ya estamos a nada de empezar con la parte de algoritmos cuánticos, la parte de los básicos. Y estas herramientas que estamos revisando nos van a ayudar bastante para entender lo que está pasando detrás, o sea, tras bambalinas, qué está ocurriendo realmente en nuestros algoritmos. Eh, y como siempre, bueno, les comento, denle like, compartan, suscríbanse, ayudan bastante al canal. Vamos creciendo poco a poco, afortunadamente.
Los programas están disponibles ahí en la descripción del video. Si tienen dudas, preguntas, si yo cometí algún error, no duden o que no les dé pena comentarlo y pónganmelo ahí. Yo ya buscaré aclararlo o si tengo que modificar algo del video lo haré o subir inclusive un nuevo video para explicar alguna otra cosa. Y bueno, los espero en el siguiente video. Aprende más, piensa más.